Muy buenas noches con todos. Vamos a presentar nuestro tema de investigación, el poder de las derivadas, GeoGebra como una herramienta para desvelar los secretos de la física y de las matemáticas. Nuestra docente, Luisa Victoria Villaverde Retamoso, integrantes Cruz Sarmiento Brian, Quispe Arias, Gloria María Quijano, Aslia Marco Antonio, Mercado Quispe, Pia Alessandra y Sosaka Warzaya, Richard Omar. Siguiente diapositiva. Nuestra introducción, bueno, comenzamos hablando sobre la problemática que tiene la derivada en su interpretación como concepto, ya que prevalecen los procedimientos algorítmicos para la resolución de los problemas por sobre la determinación de la derivada de una función aplicando su definición. Del mismo modo, esta problemática persiste en la educación básica, aunque no se estudia a profundidad las derivadas. Es pertinente la enseñanza de la derivada de una función en un punto antes de llegar a una educación superior. Siguiente diapositiva. El objetivo, el objetivo general es diseñar una propuesta educativa del uso del software GeoGebra para la aplicación y definición de la derivada en los temas de estadística cinemática para el siglo VII de educación básico regular. Como objetivos específicos van orientados a la propuesta estadística y cinemática. Siguiente diapositiva, continúa mi compañero Brian. Ya, ahora vamos con el concepto de derivada. Desde una perspectiva matemática, la expresión de la derivada de una función es la siguiente. La fórmula que vemos ahí, donde h es un valor cercano a 0. Esta expresión representa la pendiente de la recta tangente a la curva de la función en el punto x. En términos más simples, según Westreicher 2021, la derivada en un punto nos dice qué tan rápido está cambiando la función en ese punto específico. Si la derivada es positiva, la función está aumentando en ese punto. Si es negativa, la función está disminuyendo. Y si es cero, la función alcanza un extremo local. Ahora, unas razones claves por la cual la derivada es importante. Es importante por la tasa de cambio, optimización, análisis de movimiento, crecimiento y decaimiento, cálculo de áreas y volúmenes, para la ingeniería y diseños, y por último para la economía y las finanzas. Ahora hablemos de GeoGebra. GeoGebra es uno de los programas de cálculo numérico y simbólico más utilizados. También puede realizar representaciones gráficas, lo cual permite resolver multitud de problemas de álgebra, análisis, cálculo, geometría e incluso de estadística, de manera interactiva. La ventaja de GeoGebra radica en su sencillez y simplicidad de uso, ya que este software es libre, por lo que puede instalarse sin ningún problema, sin ningún costo. E incluso lo puedes utilizar en su misma página web sin necesidad de descargarlo en tu computadora. La propuesta educativa en general es familiarizar al estudiante en la utilización de este programa GeoGebra, enseñándole a realizar las operaciones básicas más habituales en cálculo, como una propuesta para la enseñanza de la derivada con GeoGebra. Ahora veamos la pantalla principal, donde tenemos un menú principal, selector de apariencias para que tú elijas cómo quieres ver la gráfica, si en 3D o normal. Tenemos un teclado virtual para que introduzcas la función y una barra de entrada. Ahora, siguiente. Pendiente de una recta. La pendiente es la tangente de una curva, en cuyo caso representa la derivada de la función en el punto considerado. Para hacer uso de la herramienta GeoGebra, primero colocamos un punto como el 2.1, otro punto como el 3.2 y creamos una recta. Para calcular la pendiente de la recta, vamos al icono de pendiente, luego le hacemos clic sobre la recta y así nos muestra la pendiente. Siguiente diapositiva. Definición de derivada en un punto. La derivada de una función en el punto x igual a es la pendiente de la recta tangente a la curva en ese punto y se designa con este prima. Primero escribimos nuestra función cúbica, ajustamos un punto A y después agregamos la recta tangente. Graficamos la derivada de esta función colocando un punto B sobre el plano. A medida que yo vaya moviendo la tangente, el punto B se va moviendo mostrando el recorrido de la derivada. En este caso, una parábola. Y por lo tanto, la derivada de una función cúbica sería una función cuadrática. Ahora le doy el paso a mi compañero. Bien, continuamos con la siguiente diapositiva, que para ello es necesario resaltar lo siguiente, ¿no? Para la propuesta educativa del tema de estadística planteamos una regresión de cuadrados simples que relaciona dos variables utilizando GeoGebra para dicho propósito y realizamos el siguiente análisis de máximos y mínimos. Siguiente diapositiva. Bien, para esta diapositiva podemos decir lo siguiente, ¿no? Que debemos tener en cuenta lo que es en este caso
el subtema, ¿no? Acerca de lo que son funciones crecientes y decrecientes, ¿no? Para una función creciente dentro de los intervalos a y b, la derivada de esta función debe ser mayor a x, mayor a 0, ¿no? Para todo x que pertenece a los intervalos a y b. Y es decreciente cuando la derivada de dicha función es menor que 0, ¿no? Bien, siguiente diapositiva, por favor. Bien, para ello también es importante resaltar lo siguiente, ¿no? Bien, en este caso, la aplicación más común de la primera derivada en un punto es para determinar la existencia de extremos locales máximos y mínimos en la función. Y para hacerlo debemos seguir los siguientes pasos, ¿no? Primeramente, encontrar la primera derivada de la función con respecto a la variable independiente, donde generalmente se denota como la derivada de y. Luego, igualar la derivada a 0, ¿no? Para encontrar lo que son los puntos críticos. Y por último, luego se utiliza lo que es la prueba de la primera derivada para analizar lo que es el comportamiento de la función en intervalos alrededor de los puntos críticos. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, como propuesta educativa tenemos lo que es la parte del tema de dinámica de partículas. Para ello, veamos el primer ejemplo. Esto es lo que tenemos. El movimiento de una partícula está definida por la relación de x, vendría a ser igual a 12t al cubo menos 18t al cuadrado más 2t más 5. Y si derivamos eso con respecto del tiempo, ¿qué nos da? La velocidad. Entonces tendríamos que la ecuación vendría a ser 36t al cuadrado menos 36t más 2. Ahora, si seguimos derivando, ¿qué nos da? La derivada de la velocidad con respecto del tiempo, que eso vendría a ser la aceleración, que vendría a ser a 72t menos 36. Ahora, el problema nos dice que cuando la aceleración es igual a 0, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Reemplazamos entonces cuando la aceleración es igual a 0, 0, tenemos 72t es igual a 36 y pasamos a dividir, t nos da igual a 1 medio, o sea, 0.5, ya. Y con ese valor, ¿qué es lo que tenemos? Siguiente diapositiva, por favor. Ya, y con ese valor que tenemos, entonces cuando reemplazamos, entonces cuando t es 0.5, entonces reemplazamos tanto para la posición y la velocidad. Reemplazamos, digamos, en el 0.5 para la posición, nos da que la posición es igual a 3 metros, igual también lo hacemos lo mismo que en la velocidad, y que lo que nos da la velocidad instantánea es igual a menos 7 metros por segundo. Ya, ahora, veamos, por ejemplo, en esta parte lo que vendría a ser la aplicación de GeoGebra. Ya, listo. Ok, listo, se puede ver, ya listo. Acá tenemos, por ejemplo, lo que hemos graficado, lo que es con respecto a la posición, con respecto a la velocidad y con respecto a la aceleración, donde que el eje X va a ser nuestro eje, donde que va a tomar el tiempo, y el eje Y va a representar lo que es la posición, la velocidad y la aceleración. Y aquí, por ejemplo, los puntos lo que tenemos en la posición, tenemos que tanto como B y C son los puntos extremos, y el punto D vendría a ser lo que es la intersección. O sea que cuando digamos el tiempo es igual a 0, ¿qué es lo que tenemos? Que la posición es igual a 5. Ahora vayamos en cuanto a la función, digamos, cuando es cuadrática. Cuando, digamos, tenemos la velocidad 36t al cuadrado menos 36t más 2. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Cuando, digamos, tenemos que tanto el punto A y el punto E vendría a ser 0.06, es igual, entonces quiere decir que la velocidad es igual a 0, igual cuando el tiempo es 0.94 tenemos que la velocidad es igual a 0, y como le hemos hallado de antes, que cuando el tiempo es 0.5 tenemos que su velocidad es a menos 7 metros por segundo, ya. Y con respecto al otro punto tenemos que cuando digamos la aceleración, o sea el tiempo es 0.5, tenemos que su aceleración es igual a 0, listo. Y para ello, para finalizar, un favor, la parte de conclusiones, siguiente diapositiva. Ya, listo. Tenemos la parte de conclusiones, que como primer punto, el uso del software de GeoGebra puede ser una herramienta muy útil y muy beneficiosa para la enseñanza y aprendizaje de la cinemática, ya que nos permite la visualización, análisis de datos, exploración de parámetros y ciertos puntos. Y como otro punto tenemos el análisis de regresión. GeoGebra también ofrece herramientas para realizar análisis de regresión lineal y no lineal, y lo que permite es ajustar modelos a datos y evaluar la relación entre variables. Bueno, eso sería todo en cuanto a la exposición. Muchísimas gracias.